Hola, mis próximos subintendentes. Mi nombre es Alexandra Guerrero. Soy licenciada en Educación Pedagógica con enfoque en Ciencias Jurídicas. Antes que todo, quiero agradecer a los próximos subintendentes que nos acompañan en este canal. Recuerden, están a tiempo de iniciar a estudiar. No dejen que pase más tiempo. Es hora que usted avance ya y ascienda. Asimismo, quiero sugerirles tener a la mano lapicero y donde tomar apuntes. Toda vez lo visto servirá para el desarrollo de la temática propuesta en Google Classroom. También quiero invitarlos a que se unan a las clases de Classroom. Esta plataforma cuenta con una temática para usted que quiere ascender a subintendente, hecha por profesionales que parte desde la investigación para obtener un conocimiento objetivo que a su vez se convierte en tangible, es decir, un material de estudio donde pueden retroalimentar ese conocimiento adquirido. Quiero aprovechar también para compartir un tip con ustedes frente a nuestra técnica de estudio. Se ha demostrado que la persona que escribe a mano y no en su computador recuerda más y tiene una comprensión más profunda del tema a estudiar. Lo que pasa es que al tomar nota obligamos a nuestro cerebro a hacer un arduo esfuerzo mental que fomenta la comprensión y retención del tema a estudiar. Bienvenidos y demos inicio a la clase propuesta. Y recuerden, no se queden solo con este video. No teniendo nada más que decir, los invito a estudiar en esta oportunidad el tema número 25, el cual hace referencia al instructivo número 005 Typon of Pla 70 del 28 de febrero del 2018. Planeación, seguimiento y evaluación de la matriz operacional para la reducción del delito, MORED, en el marco del DIORE. Con el propósito de simplificar y optimizar la planeación operacional de la vigencia 2018, a partir de la revisión de las instancias y mecanismos de recolección, tratamiento y consolidación de información orientada a la identificación y priorización de actores criminales, la Policía Nacional adoptó la metodología de direccionamiento integral de reducción de delito DIORE, la cual, además de integrar los resultados de los análisis integrales de seguridad ciudadana AISEC realizados a nivel país, contempla el seguimiento y evaluación al desarrollo de los procesos investigativos que soportan los objetivos propuestos, así como la medición del desempeño operacional de las unidades policiales comprometidas. En este sentido, la implementación del DIORE permitirá delimitar los objetivos operacionales con la Fiscalía General de la Nación, respondiendo a una priorización delictiva e impacto a la seguridad ciudadana, soportando en la evaluación de recursos y responsabilidad territorial del delito la unificación de módulos e inventarios en el mapa de macrocriminalidad, la flexibilidad de los tiempos de planeación de acuerdo a la evaluación de los tiempos procesales, así como el seguimiento mensual por comandantes y directores de seccionales de Fiscalía y la incorporación de indicadores de impacto de la investigación y la reducción del delito. De esta forma, el DIORE se articula en las etapas de priorización, planeación, seguimiento y evaluación operacional de los objetivos que se encargarán en la matriz operacional de reducción del delito MORED, la cual se constituye en la herramienta de seguimiento gerencial de la Subdirección Gerencial en la Suite Vision Empresarial, reemplazando la matriz operacional integrada policial. Por consiguiente, la matriz operacional de reducción del delito continuará siendo el mecanismo para garantizar la trazabilidad operacional de la institución frente a los fenómenos criminales que ataca, así como el medio para fortalecer la planeación,
coordinación e integración operacional en los diferentes niveles de la institución. En este sentido, tanto los gerentes de las estrategias como los comandantes de las diferentes unidades proyectarán objetivos que respondan realmente a procesos investigativos estructurados que permitan principalmente la afectación y desarticulación de las diferentes estructuras del crimen organizado. Lo expuesto no significa que las capturas realizadas en flagrancia o por orden judicial que no se contemplen en el presente instructivo hayan perdido su valor operacional. Por el contrario, se ratifica que dado el alto volumen de operatividad que obtiene la institución diariamente a nivel país, se hace necesario aplicar para las mismas un mecanismo de seguimiento diferente a la MORED para garantizar la totalidad de su registro. En este sentido, la UNSOP de cada dirección operativa efectuará seguimiento y presentará trimestralmente ante la Subdirección General y la Dirección de Seguridad Ciudadana el consolidado del número de capturas, incautaciones u otros resultados operacionales que se hayan obtenido a nivel país en el marco de la estrategia que se encuentra bajo su cargo, las cuales deberán estar acompañadas de las medidas judiciales que de éstas se deriven con el fin de establecer su impacto. En lo que respecta a la proyección de las operaciones que harán parte de la MORED para cada vigencia y teniendo en cuenta los criterios de identificación y priorización de estructuras contemplados en la realización de los análisis integrales de seguridad ciudadana AISEC y la metodología DIORE, las unidades comprometidas deberán cumplir, entre otros, con la conceptualización establecida en la Directiva Permanente 0015 del 22 de abril del 2016, lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional para caracterizar y enfrentar a los grupos armados organizados y demás requisitos descritos en los anexos del presente instructivo. Asimismo, corresponderá exclusivamente a los objetivos priorizados en el Inventario Único de Objetivos Operacionales, el cual será consolidado por la DIJÍN, integrando los objetivos identificados por las metropolitanas, departamentos y distritos especiales de policía a través de los AISEC, además de los que deberán ser propuestos por las direcciones operativas. Cabe precisar que a partir de la vigencia 2016 no existirán inventarios diferentes al inventario que administrará la DIJÍN con relación a las estructuras que cuentan con noticia criminal y proceso investigativo, construyéndose en la fuente oficial de información de la institución en esta materia. Es de anotar que desde el 2015, la Dirección General dispuso que este inventario integrara el mecanismo de observación y seguimiento a bandas delincuenciales, MOSED, y el mecanismo accionable regional contra actores narcotraficantes, MARANA. La expedición del presente acto administrativo deja sin vigencia el instructivo 030 DIPON-OFLA del 9 de diciembre del 2016. Planeación, seguimiento y evaluación de la matriz operacional integrada policial MOI. Definición operacional. Tenemos que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transicional y sus protocolos del 15 de noviembre del 2000, Convención de Palermo, una organización delictiva o criminal, es un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concretadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves
o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. En coherencia con este concepto y en la perspectiva de la realidad nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Directiva Permanente 0015 del 22 de abril del 2016, lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional para caracterizar y enfrentar a los grupos armados organizados, y la Directiva Ministerial 37 del 26 del 10 del 2017, asignación de objetivos de alto valor del grupo armado organizado residual, a la Dirección General de la Policía Nacional y al Comando Conjunto de Operaciones Operacionales CCOES. Se categorizaron las estructuras del crimen organizado a partir de su capacidad armada y organización criminal, incidencia territorial y alcance transnacional, nacional, regional o local de la siguiente manera. Tipo A. Grupo armado organizado al margen de la ley. Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley aquel grupo de guerrillas o una parte significativa e integral de los mismos como bloques frente a otras modalidades de estas mismas organizaciones que cuentan con un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permite usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la fuerza pública en áreas del territorio nacional, especialmente en zonas rurales con difícil acceso, que les facilita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Cumple con todas las características descritas para los grupos GAO tipo A. Grupo armado organizado. En concordancia con lo establecido en la Directiva Ministerial 0015 del 22 de abril del 2016, dentro de las principales características de los grupos armados organizados o tipo A, se encuentran las siguientes: que tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permita usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la fuerza pública en áreas de territorio nacional, especialmente en zonas rurales con difícil acceso, que les facilita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Actúan por intereses económicos ilícitos, usan la violencia armada contra la fuerza pública u otras instituciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados, lo cual demanda la complementariedad con las fuerzas militares dentro de las estrategias de acción estatal. Capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere la de los disturbios y tensiones internas. Incidencia nacional con alcance transnacional, fundamentalmente en el tráfico de drogas ilícitas y contrabando. Componentes asociados para delinquir: ausencia de carácter ideológico o político, su interés es criminal con fines financieros, capacidad de acción delictiva multicriminal, generan alianzas narcotraficantes con grupos armados al margen de la ley, contactos y enlaces con redes criminales en otros países. Grupo armado organizado residual. En concordancia con lo establecido en la Directiva Ministerial 37 del 26 del 10 del 2017, asignación de objetivos de alto valor del Grupo Armado Organizado Residual, a las Direcciones General de la Policía Nacional y al Comando Conjunto de Operaciones Operacionales CCOES,
Dentro de las principales características de los grupos armados organizados residuales, también de tipo A, se encuentran: sus integrantes provienen del extinto grupo guerrillero otrora, FARC, y evidencian elementos que configuran la continuidad en el modus operandi. Tienen una doctrina propia, cuentan con un mando y control, tienen injerencia delictiva en determinadas áreas geográficas, hacen uso ostensible de las armas, poseen capacidad logística y armada para el desarrollo sostenido de hostilidades, constituyen una amenaza a la estabilidad, el orden constitucional, la vigencia del régimen democrático, la integridad territorial, la soberanía, la seguridad y la defensa nacional. Utilizan métodos y medios ilícitos de guerra. Adelantan labores de reclutamiento de menores. Tipo B, grupo delictivo organizado. Grupo estructurado de 3 o más personas que de manera concertada y coordinada definen roles o funciones con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la convivencia de Palermo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Estas organizaciones presentan un carácter estable y su alcance puede ser transnacional, nacional, regional y local. Se especializan en la comisión de delitos que afectan la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Tienen en sus áreas de incidencia niveles subordinados de grupos de delincuencia común organizada y pueden generar alianza con GAO o GAO-R en función del tráfico de estupefacientes u otro tipo de actividades delictivas subcontratadas. Pueden existir grupos delictivos organizados de mayor o menor complejidad que afectan la seguridad ciudadana. Estas estructuras pueden escalar a GAO o descender a grupos de delincuencia común organizada. Su desarticulación se logra fundamentalmente a través de procesos investigativos. Las principales características de la delincuencia organizada o de tipo B son las siguientes: incidencia regional y local, pudiendo tener alcance transnacional. Participan de modalidades delictivas principalmente asociadas al narcotráfico, tráfico local de estupefacientes, contrabando, trata de personas, tráfico de armas, homicidio, secuestro y extorsión, delitos contra la administración pública, lavado de activos, entre otros. Líneas de jerarquía criminal relativamente estables, establecen entramados de redes criminales, capacidad de intimidación y sicarial, ejercen violencia instrumental. Su ámbito de actuación se centra principalmente en sectores urbanos. Tipo C, grupos de delincuencia común organizada. Agrupación de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúan concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos que afecten la seguridad ciudadana. Asimismo, conductas consideradas como hechos de corrupción con los que pretenden obtener beneficios económicos o materiales. Su nivel de alcance es principalmente local. Dentro de sus características se encuentran las siguientes: tienen componente estructural flexible, puede ser lineal o piramidal, pueden tener relación con uno o varios delitos, su accionar se localiza en espacios urbanos y rurales, algunas podrían desplazarse ocasionalmente a otras zonas del país para ejecutar delitos
pero su alcance sigue siendo local, lo que las diferencia de la estructura de tipo B. Pueden tener subordinación a estructuras de mayor capacidad criminal tipo B, asimismo alianzas entre sí. En algunos casos pueden llegar a generar confrontaciones por disputas territoriales y las rentas criminales. Participan principalmente en delitos tales como tráfico local de estupefacientes, hurtos en todas sus modalidades, homicidios y en extorsión en menor cuantía, delitos contra la administración pública, lavado de activos, entre otros. Su único fin es económico y material. En los casos de corrupción participan principalmente en delitos tales como delitos contra la administración pública y delitos contra los mecanismos de participación democrática. Cabe señalar que estas estructuras son diferentes a aquellas vinculadas a una delincuencia común ocasional, en las cuales no hay un patrón de asociación o concierto para delinquir. Por tanto, su desarticulación se realiza principalmente a través de la fragancia en el marco de la actuación policial. En este sentido, las capturas serán reportadas en el CIEDCO y no en la MORED. No obstante, previamente deberán ser presentadas por la UNSOP de las direcciones en mesa técnica para ser validadas y les sea asignado un código por parte del SENAC de la DIJÍN. Lo anterior en consideración a que en la MORED solo se consigna la desarticulación o afectación de estructuras producto de un proceso investigativo. Clasificación y definición de las operaciones MORED. Las unidades, al proyectar las operaciones estratégicas, estructurales y de impacto, tendrán en cuenta el tipo de estructura delincuencial con su respectiva definición, las cuales fueron incorporadas a la doctrina institucional que fundamenta la matriz operacional de reducción de delito MORED. El cargue de operaciones en la MORED en la subdivisión empresarial se efectuará por estrategia. Las únicas categorías adicionales serán las operaciones contra la corrupción OPCOR y de seguridad rural OPSER. En los casos que el delito no corresponda a una estrategia en específico, la operación será cargada a la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana EICOS. En este sentido, es de anotar que el cargue en la MORED no se efectuará por delitos o unidades, por ende, no puede existir operación que no esté asociada a ninguna estrategia. Operaciones estratégicas. Son operaciones orientadas a la captura de cabecillas de primer nivel, con lo cual se busca un golpe contundente en contra de estas estructuras. Este será un requisito indispensable en la aprobación de las operaciones en la mesa técnica. Igualmente se complementarán dentro de estas operaciones la captura de funcionarios públicos de muy alto nivel por hechos de corrupción. Adicionalmente, bajo esta categoría podrán encontrarse las operaciones realizadas por DIJÍN, Interpol, representadas en retenciones por notificación roja, capturas con fines de extradición y capturas transaccionales de cabecillas de estructuras delincuenciales, transaccionales de gran complejidad o delincuentes que en sus países de origen o en el contexto internacional representan una gran amenaza. En este sentido, es importante tener claro los conceptos y requisitos que deben cumplir este tipo de retenciones y capturas. Retención por notificación roja. Está contemplada en el artículo 484, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, que faculta para aprehender a una persona que sea solicitada mediante notificación roja.
a través de los canales de la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol. Captura con fines de extradición. Es ordenada por la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento a la solicitud de autoridades de otros países, previo cumplimiento de los requisitos legales. Captura transnacional. Es el resultado de un proceso de cooperación policial internacional que permite realizar la captura de un objetivo operacional que se encuentre por fuera del país huyendo de la justicia y es requerido por autoridad judicial en Colombia. Es de anotar que al iniciar cada vigencia, la OCN e Interpol podrá, sin describir el objetivo, incluir en un número de operaciones estratégicas de acuerdo con sus proyecciones, observando los siguientes criterios. Debe ser operaciones cuya ejecución está bajo la responsabilidad directa de la OCN Interpol. En la proyección inicial en la MORED, el número de operaciones debe ser distribuido en las estrategias que concentren mayoritariamente las retenciones por notificaciones rojas y capturas con fines de extradición y transnacional. Con 30 días de antelación a su ejecución, la OCN Interpol debe remitir al CENAC el componente biográfico del objetivo para poder ser válida y aprobada la operación en mesa técnica. Por otra parte, es importante mencionar que para todas las operaciones estratégicas, el gerente de la estrategia será el responsable de gestionar la notificación roja o azul de Interpol. Estas deben ser tramitadas con antelación ante la OCN Interpol Colombia. Operaciones estructurales. Tiene como objetivo la desarticulación y afectación de las estructuras tipo A y tipo B. Para este tipo de operaciones, INSG, las direcciones operativas, POLFA, comandantes de metropolitanas y departamentos de policía, deberán gestionar ante DIGIN Interpol la notificación roja o azul a aquellos integrantes que no sean capturados en el proceso de afectación y desarticulación de la misma. Este será un requisito indispensable en la aprobación de las operaciones en la mesa técnica. Las notificaciones en mención deben ser tramitadas con antelación ante la DIGIN Interpol. Cabe señalar que en la mesa técnica será obligatorio presentar las notificaciones de los integrantes que no fueron capturados en la ejecución de la misma. Operaciones de impacto. Operaciones destinadas a disminuir y contrarrestar el accionar de la delincuencia común, mediante la desarticulación de las estructuras del crimen organizado tipo C y todas aquellas que cuenten con proceso investigativo. Este tipo de operaciones contemplan igualmente las capturas resultantes de procesos investigativos y desarrollados frente a agresores y homicidas de mujeres, agresores y abusadores de niños, niñas y adolescentes, así como pornografía infantil, homicidios a los sujetos de especial protección constitucional, poblaciones indígenas, comunidad LGBTI, afrodescendientes, defensores de derechos humanos, integrantes de ONGs, movimientos sociales, movimientos políticos, líderes sociales, sindicalistas, desplazados y personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Homicidas de beneficiarios de proceso de restitución de tierras, responsables de delitos informáticos, operaciones en las cuales se vean inmersos funcionarios públicos con y sin fuero especial,
Asimismo, los miembros de la fuerza pública, los cuales afectan el bien general de la sociedad mediante la comisión de conductas ilícitas que vulneran la correcta administración de los recursos públicos, en concordancia con las conductas punibles enmarcadas en el título Delitos contra la Administración Pública y en el título Delitos contra los mecanismos de participación democrática y cualquier conducta tipificada en la jurisprudencia colombiana. Cabe anotar que estas operaciones serán cargadas dentro de la MORED en una categoría especial que será denominada Operaciones contra la Corrupción OPCOR. No obstante, es necesario precisar que en los casos de procesos investigativos que se adelanten contra una estructura que comprometa personas naturales y funcionarios públicos, las operaciones serán cargadas a la estrategia según aplique el delito y no en la categoría señalada. Para los casos que comprometan funcionarios de la Policía Nacional, se reportarán como operaciones de impacto aquellas que tengan como objetivo una estructura integrada por 3 o más funcionarios responsables de la ejecución de uno o varios delitos. Estas operaciones podrán contar con reserva operacional. Cabe señalar que en el caso de capturas individuales, dependiendo del nivel, función, responsabilidad que desempeñe el funcionario, podrán ser operaciones estratégicas. Las demás capturas serán cargadas directamente en el CIEDCO. Asimismo, el responsable de la ejecución de estas operaciones gestionará ante DIJÍN Interpol la notificación roja o azul de aquellos integrantes que no sean capturados en el proceso de afectación y desarticulación. Estas notificaciones se publicarán para las estructuras a las cuales se les compruebe dentro del proceso investigativo que tienen injerencia transnacional. Este será un requisito indispensable en la aprobación de las operaciones en la mesa técnica. Operaciones con reserva operacional. Son operaciones que se realizan en coordinación y apoyo focalizado con agencias de otros países para dar con la ubicación y captura de objetivos estratégicos fuera del país. Asimismo, aquellos procesos investigativos con fiscales especializados pertenecientes a la delegada contra la criminalidad organizada. Teniendo en cuenta la necesidad de mantener en reserva parte de la información de estas operaciones, su inclusión en la MORED exigirá presentar obligatoriamente los siguientes aspectos de la estructura delincuencial u objetivos estratégicos. Fecha de apertura de la NUNC, jurisdicción afectada, tipo de operación, tipo de estructura y delitos asociados. Operaciones orientadas a la afectación financiera de las estructuras delincuenciales. Proceso espejos. Proceso investigativo que se realiza de forma simultánea e independiente del proceso penal. Su finalidad es recolectar la mayor cantidad de elementos probatorios que permitan afectar financieramente la estructura delincuencial, facilitando así su desarticulación. Estas operaciones pueden ser de extensión del desarrollo de dominio o lavado de activos. Operaciones de extensión del derecho dominio es aquella investigación aperturada a partir de un proceso principal contra una organización criminal o persona indicada de cometer delitos, que busca realizar una afectación a la estructura en sus finanzas y rentas ilícitas, dando aplicabilidad a la Ley 1849 del 2017 de extensión de dominio, afectando bienes y personas desde una óptica financiera.
es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado. Operaciones en lavado de activos. Procesos investigativos paralelos, con lo cual se busca no solo atacar el componente criminal de una organización, sino todo su aparato financiero, es decir, bienes, muebles e inmuebles, cuentas bancarias, inversiones y toda clase de bien que pueda ser susceptible de valoración económica. Estas investigaciones se llevarán a cabo a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación. Criterios, inclusión, MORED, operaciones de extinción de dominio y lavado de activos. El 10% de los objetivos operacionales de la estructura tipo A y B que se encuentran bajo la responsabilidad de la DIJÍN deberán contar con procesos investigativos de extensión de dominio y o lavado de activos, sin superar 10 operaciones. Lo anterior en consideración al volumen de operaciones que ejecuta el grupo de extinción de dominios de esta unidad, así como el comportamiento y apoyo que debe brindarle a las seccionales de investigación criminal a nivel país. Por su parte, las direcciones operativas que tienen a su cargo la ejecución de operaciones dirigidas a estructuras tipo A y B aplicarán los siguientes porcentajes. DIRAN 60%, DICAR 40%, DIACE 40%, y POLFA 40%, sin superar 4 operaciones por cada dirección. Para el caso de las unidades desconcentradas, las 17 policías metropolitanas deberán desarrollar mínimo una operación de extinción de dominio o lavado de activos por cada uno de los siguientes delitos: homicidio, tráfico local de estupefacientes y hurto, cuya comisión haya estado bajo la responsabilidad de alguna de las estructuras priorizadas en la MORED. En lo que respecta a los departamentos de policía, deberán desarrollar igualmente operaciones de extinción de dominio y lavado de activos frente a estos 3 delitos. Sin embargo, si alguno no está priorizado en su jurisdicción, podrán aperturar el proceso investigativo al delito que presente mayor incidencia en la unidad. Las operaciones de extinción del derecho de dominio podrán realizarse observando sus diferencias causales en concordancia con la Ley 1708 del 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extensión de Dominio, y observando los siguientes criterios según los tipos de estructuras delincuenciales, así: operaciones de extensión de dominio, estructuras tipo A y B, deben estar orientadas a una afectación real y disminución del fenómeno, generar impacto en las finanzas de la estructura, mínimo 10 bienes, solo podrá ser inferior el número de bienes presentados en los casos que se demuestre que estos son proporcionales al tipo de estructura, capacidad delictiva y financiera según la actividad ilícita. Los bienes deben estar sujetos a registro o matrícula, penetración a la economía formal, vinculación de testaferros o redes de financiamiento demostrados a partir de vínculos comerciales y familiares u otros, operaciones de extinción de dominio para estructurar tipo C.
organización con capacidad notoria financiera, de penetración a la economía formal, mínimo 5 bienes. Solo podrá ser inferior el número de bienes presentados en los casos que se demuestre que estos son proporcionales al tipo de estructura, capacidad delictiva y financiera según la actividad ilícita. Los bienes deben estar sujetos a registro o matrícula, vinculación de testaferros o redes financieras de financiamiento demostrados a partir de vínculos comerciales y familiares u otros. Es de anotar que la selección de las operaciones tanto de extinción de dominio como de lavado de activos que se realizará en las metropolitanas y departamentos de policía se efectuará a través de la mesa de seguimiento operacional seccional conformada por el comandante de la unidad, el director seccional de fiscalías y delegados de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y Dirección Especializada contra el lavado de activos. Los jefes de SIGIN, CIPOL y grupos operativos que tengan competencia para realizar la selección de las estructuras y operaciones a priorizar por extinción de dominio, alcanzando el porcentaje señalado anteriormente. La mesa en mención deberá ser convocada y realizada por los comandantes de estas unidades en la tercera semana del mes de noviembre, dejando constancia a través de acta. Asimismo, remitirá al SENAC de la DIJÍN antes de 30 de noviembre la propuesta operacional concretada, la cual será tenida en cuenta para ser incluida en la MORED, previa validación de la mesa de seguimiento operacional del nivel central. Por su parte, el procedimiento de selección de operaciones de extinción de dominio y lavado de activos que ejecutará el nivel central y que será cargada en la MORED, lo realizarán las direcciones operativas en coordinación con los delegados de la Fiscalía General de la Nación y los grupos de extinción de dominio y lavados de activos de DIJÍN. La propuesta operacional resultante de estas mesas de trabajo deberá ser remitida al SENAC de la DIJÍN antes del 30 de noviembre con el fin de ser presentada por esta unidad para su validación en la mesa de seguimiento operacional de nivel central, la cual será convocada por el director de la DIJÍN la segunda semana de diciembre y contará con la participación de delegados de la Fiscalía General de la Nación y funcionarios del Grupo Seguimiento Estratégico SUDIR, área operacional de las DISEC, grupos de lavado de activos y extensión de dominio, COSIC y SENAC DIJÍN, área coordinación e integración de DIPOL y equipo estrategias operativas OFPLA. Igualmente es importante precisar que las operaciones de extinción de dominio y lavado de activos serán cargadas en la MORED de forma independiente con su propio plazo. Solamente se incluirá dentro de la descripción del objetivo que se trata de una operación con proceso espejo, relacionando el código de la operación de la estructura asociada. Es de anotar que la inclusión de estas operaciones en la matriz operacional estará supeditada a que se encuentren reportadas en el INO2P y una vez cargadas en la MORED deberán ser incluidas en el sistema de información de la matriz operacional CIMOP para su respectivo seguimiento. Blancos de oportunidad. Los blancos de oportunidad corresponden a todas aquellas operaciones que se realizan producto de la flagrancia, especialmente hacen referencia a la captura de integrantes de delincuencia común ocasional que no cuentan con un proceso investigativo propio, como se señaló anteriormente. No serán incluidas en la MORED, pero su ingreso en el CIEDCO estará supeditado a su aprobación en la mesa técnica que se realizará mensualmente.
para lo cual cada gerente de estrategias deberá solicitar su inclusión al SENAC de la Dijín, remitiendo el dossier en el formato 2IJFR 0008. Operaciones no reportadas con proceso investigativo. Son todas aquellas operaciones que son ejecutadas contra objetivos que cuentan con un proceso investigativo y que cumplen las siguientes características. No hacen parte del inventario único de objetivos operacionales y no cursó solicitud para su inclusión en la MORED. Se encuentra incluida en INO2P, sin embargo, la unidad responsable de su ejecución no la reportó al gerente de la estrategia correspondiente para solicitar su inclusión en la MORED. Los gerentes serán los responsables de realizar seguimiento a las operaciones en torno a su estrategia, tanto las ejecutadas por las direcciones como por las unidades del tercer nivel, con el fin de verificar si éstas hacen parte de la planeación operacional o no. La OPNOR deberá ser presentados en la mesa técnica con el fin de verificar si cuentan con proceso investigativo o no. Adicionalmente, este tipo de operaciones serán un factor a evaluar dentro del informe trimestral que la Oficina de Planeación presentará al director y subdirector general sobre el cumplimiento a la planeación y ejecución de los objetivos operacionales de la MORED. Cabe resaltar que estas operaciones tendrán una incidencia negativa en la evaluación trimestral que la Dirección de Seguridad Ciudadana realiza a los comandantes de metropolitanas y departamentos de policía. En este sentido, la evaluación final ponderará los objetivos cumplidos, incumplidos, extemporáneos y no planeados. Es de anotar que durante la vigencia del 2018 se efectuará seguimiento trimestral a través de la Subdirección General al número operaciones planeadas frente a las no planeadas con su respectivo impacto, especialmente en lo concerniente a las asignaciones de recursos de gastos reservados. Priorización y planeación de los objetivos operacionales de la MORED. Primero hablaremos de la proyección de los objetivos operacionales de la MORED a partir del DIORE. En el marco del modelo de planeación y gestión operacional del Servicio de Policía y observando los criterios metodológicos de priorización y planeación de objetivos operacionales, la Dirección General estructuró la matriz operacional de reducción del delito como la herramienta gerencial que articula los esfuerzos de la INSGE. Las diferentes direcciones operativas, POLFA, metropolitanas y departamentos de policía para cumplir con los objetivos con mayor incidencia criminal que se ejecutarán durante una vigencia. Bajo estos criterios, la MORED contemplará operaciones dirigidas a la afectación y desarticulación de los grupos armados organizados al margen de la ley, grupos armados organizados organizados residuales, grupos delictivos organizados y grupos de delincuencia común organizada, que cuentan con un proceso investigativo. De esta forma, integrará la totalidad de los grupos identificados y priorizados por las direcciones operativas, así también las obtenidas de los AIC de las metropolitanas y departamentos de policía. Adicionalmente, integrará la información de lo siguiente: agresores y homicidas de mujeres, agresores y abusadores de niños, niñas, adolescentes, así como pornografía infantil, homicidas de los sujetos de especial protección constitucional, homicidas de beneficiarios del proceso de restitución de tierras, funcionarios públicos que cometen actos de corrupción,
La priorización y planeación de los objetivos operacionales de la MORED de las unidades desconcentradas se realizará a partir de los resultados obtenidos de la AICEC a nivel país y el contraste que se haga en análisis en la mesa de seguimiento operacional seccional conformadas por el comandante de la unidad, el director seccional de Fiscalía y delegados de la Dirección Especializada de Extensión del Derecho de Dominio y Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, los jefes de la SIGIN, CIPOL y grupos operativos que tengan competencia. Por su parte, la mesa en mención deberá ser convocada y realizada por los comandantes de estas unidades en la tercera semana del mes de noviembre, dejando constancia a través de acta. Asimismo, remitirá al SENAC de la DIJÍN antes del 30 de noviembre la propuesta operacional concertada con las fiscalías seccionales, la cual será tenida en cuenta para ser incluida en la MORED, previa validación de los gerentes de estrategias y la mesa de seguimiento operacional de nivel central. Adicionalmente, una vez culminen los AICEC de las metropolitanas y departamentos de policía en un plazo no superior a 5 días posterior a la realización de cada ejercicio, los comandantes enviarán de forma obligatoria al SENAC DIJÍN los componentes orgánicos, CORGA, y biográficos, COBIO, así como la planilla del Inventario Único de Objetivos Operacionales, de objetivos priorizados y no priorizados. De lo contrario, los objetivos que sean propuestos no serán tenidos en cuenta en la MORED. En lo que respecta a la priorización y planeación de los objetivos operacionales de la MORED de las unidades del nivel central, la INSGE, las direcciones operativas y POLPA, entregarán al SENAC de la DIJÍN la totalidad de la información de las cabecillas, agresores, homicidas, grupos y estructuras que tienen identificadas y priorizadas, para la cual deberán aplicar sin excepción la caja de herramientas operacional que se emplea en el AICEC. Por su parte, el SENAC tendrá la responsabilidad de recepcionar las estructuras identificadas por estrategias según el delito principal, además de verificar que la información de las estructuras sea la requerida y coincidan con las unidades priorizadas por cada delito, fenómeno criminal o problemática. De lo contrario, deberá informar a la Dirección de Seguridad Ciudadana para implementar los correctivos necesarios con la unidad comprometida, la cual deberá ajustar los objetivos propuestos. Posteriormente, con el fin de integrar los esfuerzos investigados tanto en el nivel local, regional y nacional, particularmente en las jurisdicciones con mayor afectación delincuencial, así como validar los objetivos priorizados por la Policía Nacional tanto a nivel central y desconcentrado, el director de la DIJÍN convocará en la segunda participación de delegados de la Fiscalía General de la Nación y funcionarios de Grupo Seguimiento Estratégico SUDIR, Área Operacional de la DISEC, Grupos de Lavado de Activos y Extensión de Dominio, COSIC y SENAC DIJÍN, Área Coordinación e Integración de DIPOL y Equipo Estratégico Operativas OPLA. Así pues, la propuesta resultante de esta mesa determinará los objetivos aprobados para cada estrategia y categorías, que podrán ser cargados en la MORED de la vigencia. Es importante recalcar que lo propuesto por el nivel central deberá ser diferente a lo propuesto en los AICEC. Por consiguiente, el SENAC tendrá 15 días calendario para remitir a cada gerente de estrategia la información referente al inventario de estructuras que aplica, con el fin de que valide la plantilla de cargue de Suite Vision empresarial de los objetivos operacionales que harán parte de la MORED. De igual forma, el SENAC deberá precisar a cada gerente
si la estructura relacionada procede del AICEC o de las direcciones en calidad de corresponsable. Una vez se tenga consolidada la matriz de cargue por parte del SENAC-Dijín, con la información validada con las direcciones operativas POLFA e INSGE en su calidad de gerentes, será remitida a la Oficina de Planeación antes del 10 de enero. Seguido, OFPLA convocará una mesa de trabajo para la validación técnica de la descripción y fechas del cumplimiento de las operaciones y su posterior cargue en la herramienta SweetVision empresarial. La Oficina de Planeación efectuará el cargue de la matriz operacional en la SweetVision empresarial antes del 20 de enero de cada vigencia y en coordinación con Dijín SENAC realizará el informe oficial al mando institucional. Así también el gerente de cada estrategia deberá asegurar el cargue de estas operaciones en el aplicativo CIMOP con la finalidad de efectuar el seguimiento a los procesos investigativos que la soportan. Ahora bien, es de anotar que la Subdirección General, mediante comunicación oficial, notificará a cada gerente de las operaciones que se deben cumplir tanto en el nivel central como desconcentrado en el marco de las estrategias. En caso que no corresponda la operación a la unidad o ésta no considere pertinente su asignación, el gerente durante los 3 días siguientes a la notificación remitirá la solicitud de cambio al subdirector general, anexando la respectiva justificación. Si esta última no se presenta o sustentan aspectos técnicos, no se emitirá concepto de viabilidad para el cambio. Es importante precisar que al provenir las operaciones de la MORED exclusivamente del inventario INO2P, las direcciones operativas POLFA e INSGE no solicitarán a sus unidades desconcertadas otros objetivos para ser cargados en la matriz. No obstante, si entre los objetivos priorizados que son remitidos al gerente de estrategias no aparecen estructuras que estén consideradas relevantes, podrá solicitar la verificación a la UNSOP de la DICEC. En consecuencia, cualquier objetivo de la MORED de las unidades desconcentradas para ser cargado en la SVE deberá ser verificado y aprobado por esta dirección y SENAC-Dijín a través del inventario. Ahora bien, de otro lado, las operaciones a las cuales se les tenga previsto invertir gastos reservados, cuyo objetivo cuenta con un proceso investigativo o no se orientan a la captura con orden judicial de un cabecilla de una estructura de crimen organizado o por corrupción, deberán ser incluidas en el inventario INO2P y en la MORED. No obstante, la fecha de ejecución será proyectada de manera automática por el gerente de la estrategia responsable. Es de resaltar que el SENAC cuenta con los mecanismos necesarios de reserva, protección y confidencialidad de la información, y esto solo podrá ser utilizado para la aprobación en la mesa técnica de las operaciones ejecutadas en el marco de la MORED, INSGE, las direcciones operativas y POLFA. En su calidad de gerentes de la estrategia, tendrán la potestad de establecer cuándo un cabecilla o una estructura debe pasar del inventario a la MORED, para lo cual elevará la correspondiente solicitud a la Subdirección General y al SENAC con los respectivos soportes, con el fin de garantizar la seguridad y reserva de la información de los cabecillas y estructuras registradas en el inventario. Los gerentes de estrategias y comandantes de metropolitanas y departamentos de policía no podrán hacer solicitudes directas al SENAC de la Dijín, sin previa autorización formal de la Subdirección General. Por otra parte,
Cabe resaltar que para efectos del presente instructivo, los componentes orgánicos y biográficos de la estructura que son reportados por las direcciones operativas al INO2P solo podrán ser empleados en la mesa técnica como información soporte para la aprobación de las operaciones ejecutadas. En consecuencia, ninguna dirección estará facultada para la ejecución de la operación sin previo acuerdo con la dirección que se encuentra adelantando el proceso investigativo y que propuso originalmente el objetivo en el inventario INO2P y la MORED. En caso tal, el gerente de estrategia deberá presentar acta de acuerdo en la mesa técnica. Lo anterior con el fin de que la institución articule sus esfuerzos y evitar que las unidades trabajen de forma dispersa en los mismos objetivos. En este sentido, se recuerda que los resultados en la MORED se cargan por estrategia y no por unidad. Los objetivos no podrán estar duplicados. Asimismo, vale la pena recalcar que para constituirse en objetivo operacional de la MORED, la estructura deberá contar con un proceso investigativo y respectiva noticia criminal. Por consiguiente, aquellas estructuras que sean identificadas en los AISEC a través de información de inteligencia y que no cuenten con noticia criminal, deberán quedar en los planes de trabajo de las metropolitanas y departamentos de policía para que se realicen las respectivas verificaciones y se adelanten las labores necesarias para aperturar el NUNC o desestimar su valor operacional. De estas labores, la Dirección de Seguridad Ciudadana efectuará seguimiento y tomará las medidas disciplinarias a que haya lugar, para garantizar que las estructuras identificadas sean remitidas oportunamente al SENAC-Dijín por los gerentes comprometidos, con el fin de ser incluidas en el INO2P y las priorizadas en la MORED durante los periodos del año dispuestos para la inclusión de nuevas operaciones en esta matriz, los cuales corresponden a los 5 primeros días de los meses de abril y de agosto. Estos criterios frente a la identificación de nuevas estructuras mediante labores de inteligencia y su inclusión en el inventario y la MORED deberán ser igualmente observados por las direcciones operativas en los mismos periodos del año descritos. Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, a continuación se presentan otros criterios adicionales que deberán ser considerados por los gerentes de las estrategias para la planeación de las operaciones de la MORED. Para la inclusión de nuevas operaciones en la MORED en los 5 primeros días de los meses de abril y agosto, será necesario que cada gerente a través de la UNSOP de su unidad efectúe la respectiva solicitud a la Subdirección General, precisando el plazo de ejecución de la operación y las fases que requiere para la afectación y desarticulación. No obstante, para ser cargada en la MORED, se verificará su existencia en el INO2P y se deberán enviar 45 días antes de la ejecución de la operación el CORGA o COBIO que administra SENAC-Dijín. En este sentido, la identificación de estructuras y delincuentes por las direcciones metropolitanas y departamentos de policía deberán reportarlas al inventario del 10 al 15 de cada mes. Una vez cargadas en la MORED, deberán ser igualmente incluidas en el CIMOP para su respectivo seguimiento. El gerente de la estrategia a través de su unidad de seguimiento operacional será el responsable de verificar y analizar los soportes que justifiquen la solicitud de inclusión del nuevo objetivo operacional,
Posteriormente, dará trámite mediante comunicación oficial dirigida a la Subdirección General para su inclusión en la MORED. Es importante aclarar que la Subdirección General emitirá los conceptos al gerente de la estrategia, quien a través de su UNSOP será el responsable de informar la decisión tomada a la unidad que efectúa el requerimiento. La Oficina de Planeación no está autorizada para modificar, incluir o eliminar los objetivos operacionales de la MORED, así como sus tiempos de ejecución, si estos no son tramitados en los plazos, conductos y soportes establecidos. No serán tenidas en cuenta para su inclusión en la matriz las estructuras priorizadas que no presenten la información completa ante el SENAC. El gerente de la estrategia, a través de su UNSOP, será el responsable de verificar y analizar los soportes que justifiquen la solicitud de inclusión del nuevo objetivo operacional. Posteriormente, dará trámite mediante comunicación oficial dirigida a la Subdirección General para su inclusión en la MORED. Es importante aclarar que la Subdirección General emitirá los conceptos al gerente de las estrategias, quien, a través de su UNSOP, será el responsable de informar la decisión tomada en la unidad que efectúa el requerimiento. En el evento que se ejecute una operación en contra de delincuentes o una estructura que revista un impacto importante por ser responsable en un momento coyuntural de un caso de resonancia, la UNSOP de la dirección comprometida deberá solicitar de forma inmediata su inclusión en la MORED. No obstante, cabe señalar que si en el proceso de verificación y aprobación se establece que la operación es resultado de un proceso investigativo que ha conllevado más de 3 meses, se determinará como una operación no planeada, con los efectos previstos para este tipo de operaciones. Según lo expuesto en los ítems anteriores, anualmente cada una de las unidades comprometidas remitirá en el siguiente formato la información de las cabecillas, agresores, homicidas, grupos y estructuras tanto identificados como priorizados, conservando las condiciones de reserva y seguridad que determinará la DIJÍN para este fin. Seguimiento y evaluación de los objetivos operacionales MORED. Los siguientes aspectos deberán ser contemplados por la unidad comprometida con el reporte, seguimiento y evaluación a las operaciones en la Policía Nacional. Una vez se realice el cargue de la MORED en la herramienta SweetVision empresarial, la Oficina de Planeación enviará copia de la misma al gerente por cada una de las estrategias de su responsabilidad, con el fin de que se realice el seguimiento a su cumplimiento. Los gerentes de las estrategias, a través de su UNSOP, podrán solicitar de manera trimestral copia de la MORED mediante correo electrónico a el correo que ustedes ven en pantalla. Solo serán aceptadas las solicitudes de prórrogas de los objetivos operacionales que hayan sido tramitados los 5 primeros días de cada mes ante la Subdirección General. No obstante, en los casos que eventualmente el fiscal, durante el transcurso del mes de ejecución de la operación, emita nuevas órdenes a la Policía Judicial, se autorizará la ampliación del plazo de ejecución, siempre y cuando se anexen los soportes de dichas órdenes expedidos por la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, para la aprobación de una prórroga, la operación deberá estar cargada en el CIMOP, con el fin de establecer el nivel de avance del proceso investigativo y poder determinar así la pertinencia de ampliar su plazo de ejecución. La SUDIR no autorizará requerimientos de prórrogas si los mismos no cuentan con los soportes emitidos por parte de la Fiscalía Delegada
que lleva al proceso investigativo, sustentando lo que motiva la ampliación de tiempo o la forma anticipada de determinación del proceso penal. En los casos que se presenten dificultades en el avance del proceso investigativo por aspectos ligados al direccionamiento, asignación o cambio del fiscal, entre otros, a la solicitud de prórroga deberá anexarse el informe remitido por el gerente de la estrategia al director de la DIJÍN, para que el caso sea presentado ante la Fiscalía General de la Nación a través del enlace que se tiene con esta entidad. Los aspectos señalados aplicarán de igual forma para las operaciones de extinción de dominio y lavado de activos. Ahora bien, la Subdirección General solo autorizará una prórroga por operación durante la vigencia, siempre que ésta cumpla con los requisitos mencionados. En casos muy excepcionales, podrá otorgarse una segunda prórroga, en particular frente a los objetivos de las operaciones estratégicas, dada la complejidad para su ubicación y captura. Esta solicitud deberá estar acompañada de los respectivos soportes y el aval del responsable de la estrategia de la dirección y el jefe de un SOP. Para la inclusión de nuevos objetivos en la MORED durante los 5 primeros días de los meses de abril y agosto, será obligatorio que la unidad ejecutora, en coordinación con el respectivo gerente, envíe al SENAC-DIJÍN el componente orgánico o biográfico según aplique. No se podrán modificar las fechas programadas en la ejecución de las operaciones sin autorización de la Subdirección General, para lo cual la unidad responsable presentará las justificaciones que serán evaluadas, teniendo en cuenta que el aplazamiento o incumplimiento de las operaciones programadas incide en el nivel de la efectividad de todo el componente operacional de la estrategia. Asimismo, las operaciones que sean cargadas en el mes de agosto tendrán la posibilidad de prórroga para la siguiente vigencia, con una fecha máxima de ejecución en el primer semestre del siguiente año. Esto aplica para las operaciones de impacto. En el caso de las estratégicas y estructurales, se podrá solicitar el máximo plazo. Así pues, todas las operaciones deberán ser plasmadas en el formato de dossier establecido por la DIJÍN y serán cargadas en la Suite Vision empresarial, el cual es en un documento controlado en esta herramienta gerencial. Los resultados operativos que sean presentados en informes diferentes serán devueltos a la unidad responsable de la ejecución de la operación. Es de anotar que el dossier de las operaciones se consultarán en la mesa técnica en el módulo de los resultados del CIMOP. Los responsables de un SOP de las direcciones operativas deberán efectuar seguimiento a las operaciones ejecutadas por las unidades policiales que vinculen su estrategia, verificando si hacen parte de la MORED o se encuentran dentro del inventario que administra el SENAC-DIJÍN. De no estar reportadas en ninguno de los mecanismos, serán presentadas en la mesa técnica operacional con el respectivo dossier para su evaluación bajo la categoría de operaciones con proceso investigativo no reportados. Trimestralmente, la DIJÍN remitirá a la Subdirección General en archivo Excel el reporte del total de las estructuras registradas en CIEDCO, que fueron desarticuladas por la Policía Nacional a nivel país, con su respectivo código y número de capturas. En los casos que las unidades registren estructuras sin código MORED, deberán igualmente ser reportadas con sus correspondientes resultados operacionales. Por su parte, la Oficina de Planeación, en coordinación con DISEC y SENAC-DIJÍN, de acuerdo con la información reportada en las estructuras en CIEDCO, incluirán en la MORED
como OPNOR, las estructuras desarticuladas que no tengan asignado código, cuenten con proceso investigativo y hayan sido respondidas en el sistema, afectando así la evaluación de comandante en el siguiente periodo. En los casos que se reporten capturas como estructuras o bandas delincuenciales sin cumplir con los requisitos para ser definidas como tal, la Dirección de Seguridad Ciudadana realizará los respectivos llamados de atención a la unidad comprometida. Asimismo, de las acciones realizadas en este sentido, la Subdirección General notificará a los gerentes de estrategias y a la DISEC para que implementen las respectivas medidas con las metropolitanas y departamentos de policía. Para la validación de la ejecución de las operaciones planeadas en las metropolitanas y departamentos de policía, los últimos 5 días de cada mes, el comandante operativo de la unidad convocará una mesa técnica seccional, la cual deberá estar conformada por el director seccional de Fiscalía, comandante del COSEC, un SOP del comandante operativo de la unidad, especialidad de servicio que reporta la operación, quienes realizarán la ponderación de la caja de calificación del DIORE a las operaciones finalizadas en el mes, contemplando los siguientes aspectos. Dossier operacional. Verificación de la organización delincuencial en el módulo de estructuras de la Fiscalía General de la Nación. Acta, soporte de la mesa de trabajo. Registro por parte de la UNSOP de la unidad de los valores de las variables que aplique de la caja calificación del DIORE para la aplicación correcta de la batería operacional en el marco de la aprobación de operaciones en esta mesa técnica. Será necesario observar las siguientes definiciones y aspectos técnicos de la metodología, la cual cuenta con 7 criterios de evaluación, cada uno con un porcentaje de aporte a la calificación final. Igualmente, estos criterios cuentan con unas variables, las cuales serán validadas y pasarán por la caja de calificación para medir y obtener un peso por cada ítem. Es importante resaltar que se encontrarán con unos plus que aportarán a la calificación final, con el fin de que las operaciones sean fortalecidas y asimismo logren un impacto significativo en la reducción del delito. Posteriormente, antes del cuarto día del mes, cada gerente de la estrategia a través de la UNSOP verificará los aspectos técnicos de la batería evaluados por la región y aprobará o rechazará en la subdivisión empresarial, según sea el caso, las operaciones. Lo propio realizará con las operaciones ejecutadas por la dirección que comprometa su estrategia. Seguido a ello, deberá remitir al SENAC-DIGIN el listado de operaciones resultantes de este ejercicio para ver validados y aprobados en la mesa técnica central. Así pues, una vez validadas las operaciones por las UNSOP de INSGE, Direcciones Operativas y POLFA, para su aprobación final, la Oficina de Planeación mensualmente convocará la Mesa Técnica Central de Evaluación Operacional para contrastar la información del dossier y el SPOA, los CORGA, el histórico de las noticias criminales y el resultado de la batería operacional del DIORE para la aprobación de cada operación. Aplicando los criterios de la caja de calificación del DIORE, las operaciones se consideran aprobadas cuando se obtenga como mínimo el 70% o más de calificación. Esta calificación se tendrá en cuenta en la evaluación integral de la estrategia que se realizará trimestralmente para ser presentado al mando institucional. Esta es la ponderación de la calificación de las operaciones MORED.
encuentran la categoría y el porcentaje. Si en la categoría es sobresaliente, es porque el porcentaje está entre un 90 y 100%. Si es satisfactorio, es porque se encuentra el porcentaje entre un 70 y 89%. Y si es insuficiente, es porque el porcentaje se encuentra en menos del 69%. Esta mesa contará con la participación de funcionarios quienes aportarán y validarán información relacionada con los siguientes criterios ante la Mesa Técnica Central Operacional. 1. Los funcionarios de la Oficina de Planeación responsables de la administración y aprobación final de las operaciones de la MORED en la Suite Vision empresarial. 2. Responsables aplicativos CIMOP con el fin de verificar el cumplimiento de la totalidad de las actividades dispuestas en el aplicativo para la ejecución del objetivo operacional. 3. Funcionarios de SENAC Dijín a través de la consulta en el SPOA. Examinan el dossier de cada operación y verifican que los capturados se encuentran vinculados al proceso investigativo asociado a la noticia criminal reportada en la planeación del objetivo, así también la información correspondiente a los componentes orgánicos y biográficos de las estructuras presentadas en mesa técnica. Si al momento de constatar la información del SPOA no se encuentran los capturados en calidad de indiciado, la unidad ejecutora de la operación deberá adjuntar la orden de captura donde demuestre que el capturado está vinculado al proceso. 4. Funcionarios UNSOP de la dirección responsable de las estrategias en que se encuentran ubicadas las operaciones para aprobación, quienes deberán revisar y validar en primera instancia tanto el formato y contenido del dossier, verificando la calidad y veracidad de la información allí consignada, con sus respectivos soportes asociados al proceso investigativo. 5. Funcionarios de los grupos de extensión de dominio y lavado de activos de la Dijín en los casos que se presenten para aprobación operaciones de esta naturaleza. 6. Funcionarios Dijín, quien tendrá la responsabilidad de correlacionar la información ingresada en el CIETCO por las unidades policiales y las operaciones de la MORED evaluadas en cada mesa técnica, observando los respectivos códigos. 7. Funcionarios de la OCN Interpol Colombia, quien tendrá a su cargo verificar que la notificación se encuentre publicada en el sistema INSIST de Interpol, que los motivos y delitos expuestos en la notificación coincidan con el proceso investigativo que se adelantó para el logro de la operación, que la notificación sea gestionada por la unidad responsable de dar cumplimiento de la operación en la MORED. Ahora bien, por otra parte, deben ser considerados los siguientes aspectos en materia y seguimiento de evaluación de las operaciones consignadas en la MORED. Los objetivos operacionales que se ejecuten y se realice el respectivo cargue del dossier en la Suite Vision empresarial, pero no se haya enviado al SENAC en los plazos establecidos, el CORGA y COBIO. No serán aprobados durante la mesa técnica operacional y la unidad responsable a través del gerente de estrategias en un plazo no superior a 15 días. Deberá proponer un nuevo objetivo. Con el fin de evitar las desaprobaciones por este motivo, cuando el proceso investigativo arroje nuevos integrantes de una estructura o en los casos que se proponga el cambio o inclusión de un nuevo objetivo operacional, se deberá observar: 1. La unidad responsable de la ejecución de la operación deberá enviar al SENAC el respectivo CORGA y COBIO en el tiempo establecido y antes de realizar la solicitud de gerente
de la estrategia. 2. El gerente de la estrategia elevará la solicitud ante la subdirección, señalando la fecha en que remitió el CORGA y el COBIO al SENAC. Las operaciones que hagan parte de la MORED y soliciten ser canceladas en la Suite Vision empresarial tendrán un nivel de afectación en la calificación de los comandantes de metropolitanas y departamentos, según lo establezca el equipo de evaluación y seguimiento de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Esta cancelación solo se efectuará cuando se presenten las siguientes situaciones. Cuando un objetivo operacional sea archivado por la Fiscalía General de la Nación, en los casos que la operación no cumpla con los parámetros establecidos en el presente instructivo, en los casos que los capturados no aparezcan relacionados en el SPOA y no se pueda comprobar el vínculo de estos con la noticia criminal, los capturados presentarán órdenes de captura con diferentes números de noticia criminal. El delito del SPOA no corresponde al reportado en la planeación operacional. La noticia criminal reportada en el dossier no corresponde a la suministrada al SENAC. La noticia criminal reportada corresponde a una noticia de una operación anterior y esta no pertenece a una segunda fase. Los indicados en el CORGA no corresponden a los reportados en el dossier. Cuando el CORGA no se ha actualizado y no es posible constatar la información. Cuando la operación solo genera 2 capturas sin que se pueda vincular una tercera persona. Igualmente, las operaciones de inteligencia dirigidas a la afectación y desarticulación de estructuras delincuenciales que se materialicen a través de capturas de sus integrantes en flagrancia deberán ser reportadas al gerente de la estrategia según el delito que se encuentre asociado. Una vez ejecutadas, el UNSOP de la Dirección de la Estrategia responsable remitirá al SENAC el respectivo CORGA y COBIO con el fin de ser presentadas en mesa técnica y les sea asignado un código de blanco de oportunidad para su cargue en el CIEDCO. Cabe señalar que estas operaciones de inteligencia no hacen parte de la MORED. Sin embargo, su seguimiento y validación en mesa técnica facilita su trazabilidad tanto en el CIEDCO como en la Suite Vision empresarial, además de garantizar que la aprobación de la afectación y desarticulación de todas las estructuras delincuenciales por parte de la Policía Nacional observan los mismos criterios de seguimiento y evaluación, así como un conteo unificado del total de operaciones realizadas por la institución. Con esta actividad se garantizará que las metropolitanas y departamentos de policía durante la construcción de las AISEC reporten la totalidad de las estructuras identificadas tanto para ser trabajadas por inteligencia como para la afectación o desarticulación en la MORED, además de alimentar durante todo el año el inventario único de la DIJÍN. Adicionalmente, la integración de información con respecto al número real de estructuras delincuenciales desarticuladas por la institución gracias a la trazabilidad y verificación que se realizará en la mesa técnica operacional, lo cual significa que para ser tenida en cuenta dentro de los resultados operacionales deberá cumplir los requisitos establecidos para aprobar la desarticulación de estas estructuras. En el marco de la estrategia del crimen organizado para ser aprobadas las operaciones, las capturas previamente deben ser avaladas en la mesa técnica que realiza la DIJÍN y DIPOL, con el fin de confirmar que se tratan de integrantes de las estructuras tipo A y B. En los casos que el fiscal no expida las órdenes de captura y disponga la imputación de cargos, las operaciones serán aprobadas. No obstante, se presentarán en la mesa técnica operacional los soportes que evidencien el proceso investigativo. Así también, las actividades investigativas
serán relacionadas en la dossier para su respectiva validación del UNSOP responsable. Cuando producto de la ejecución de la operación queden 2 o menos capturas pendientes, el seguimiento a su materialización se efectuará a través del CIMOP. Con el fin de optimizar la aprobación de las operaciones, los jefes de la UNSOP de las direcciones operativas POLFA e INSGE deberán, previo cargue a la SVE, socializar entre ellos los resultados de las operaciones que denoten alguna corresponsabilidad para realizar las verificaciones o aportes al lugar. Las unidades responsables de las operaciones que fueron planeadas para una vigencia y que no fueron ejecutadas deberán ser incluidas en la MURED del año siguiente, previa revisión de la mesa técnica de seguimiento y evaluación operacional. Cuando no se logre la totalidad de las capturas de los integrantes de una estructura proyectada para su desarticulación o afectación, se deberán solicitar las respectivas notificaciones a Oficina Central Nacional de Interpol. Este trámite deberá ser realizado por los gerentes de estrategia en coordinación con la UNSOP de las direcciones metropolitanas o departamentos de policía. Para gestionar el trámite de notificaciones rojas o azules, se deben observar los siguientes criterios y requisitos. Notificaciones rojas. Se utilizan para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición de personas que han cometido un delito en Colombia y que se encuentran o se presume están en el extranjero. Aplica en cualquiera de las siguientes etapas del proceso. Cuando el proceso judicial ha superado la imputación de cargos, se ha dictado medidas de aseguramiento, se ha dictado sentencia condenatoria. Los requisitos para publicar una notificación roja son las siguientes. Solicitud al despacho judicial. El despacho judicial, con asesoría del enlace de Interpol, diligencia el formato. El enlace de Interpol envía el formulario diligenciado a la OCN Interpol Bogotá para su revisión. Verificar la divulgación de la notificación por parte de Interpol y el enlace de Interpol informa al despacho judicial de la divulgación. Ahora bien, las notificaciones azules se utilizan únicamente para localizar a una persona que se presume ha salido del país con el fin de evadir la acción penal. Los requisitos para publicar una notificación azul son los siguientes. Solicitar o informar al despacho judicial la notificación azul. El funcionario de policía judicial que adelanta el proceso investigativo diligencia el formato. El enlace de Interpol envía el formulario diligenciado a la OCN Interpol Bogotá para su revisión. Verificar la divulgación de la notificación por parte de la Interpol y el enlace de Interpol informa al despacho judicial y policía judicial de la divulgación. Vigencia de las notificaciones de Interpol. Es necesario tener en cuenta que las notificaciones rojas y azules de Interpol están soportadas en órdenes de captura emitidas por autoridades judiciales competentes en Colombia, las cuales tienen un periodo de vigencia, motivo por el cual se requiere el compromiso de los funcionarios que solicitan notificaciones para hacer un seguimiento y verificación con el objeto de solicitar la renovación de estas órdenes de captura y que a su vez permita la vigilancia y legalidad de la notificación de la Interpol. Finalmente, y a partir del empleo de las notificaciones de Interpol, se pretende fortalecer los procesos operativos incluidos en la MORED, facilitando una herramienta efectiva para la búsqueda y localización de prófugos que pretenden evadir las acciones de las autoridades. Cabe señalar que en todas las seccionales de investigación criminal
existe un funcionario de enlace con la OCN Interpol Colombia, que es la persona idónea y responsable para gestionar ante las autoridades la publicación de notificaciones de Interpol. El SENAC-Dijín, en coordinación con los jefes de UNSOP de las direcciones operativas POLFA e INSG-E, deberán registrar en Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo todos los grupos y estructuras delincuenciales que sean evaluadas y aprobados mensualmente en la Mesa Técnica Operacional. Operaciones estratégicas, estructurales, impacto de la MORED, BOPOR, OPNOR, capturas por flagrancia de 3 o más integrantes de estructuras delincuenciales, producto del desarrollo de actividad de inteligencia, con el respectivo código que se asigne en este sentido. En el CIEDCO no podrán aparecer registradas estructuras que no hayan sido verificadas en mesa técnica. Es de anotar que ningún grupo o estructura delincuencial afectada o desarticulada en las metropolitanas y departamentos de policía podrá ser registrada en el CIEDCO hasta ser presentada y validada en la mesa técnica por el gerente de la estrategia a que corresponda y sin que les sea asignado el respectivo código MORED, BOPOR en el caso de blancos de oportunidad, OPNOR en las operaciones no planeadas y operaciones de inteligencia que se ejecuten a través de capturas de 3 o más integrantes de la estructura por flagrancia. Con relación a las denominadas bandas delincuenciales que hacen parte de la delincuencia común ocasional, cuya desarticulación se produce en el marco de la flagrancia y no producto de un proceso investigativo de metropolitanas y departamentos de policía a través de los gerentes de estrategias, los reportarán al SENAC-Dijín, con el fin de ser evaluados como blancos de oportunidad de la mesa técnica operacional que se lleva a cargo mensualmente y asignarles el respectivo código BOPOR para luego ser registrados en el CIEDCO. Este reporte lo entregará el SENAC-Dijín al JICRI-Dijín después de cada mesa. Ahora bien, en los casos que las metropolitanas y departamentos de policía no reporten a través de los gerentes de estrategia como blancos de oportunidad la desarticulación de las bandas delincuenciales productos de flagrancia, los resultados podrán ser registrados en el CIEDCO solo en calidad de capturas, teniendo en cuenta que no pasan por un proceso de verificación, pero aportan a los resultados operativos de la unidad. Es claro entonces que el número de grupos y estructuras afectadas y desarticuladas que se registre en el CIEDCO no podrá ser diferente al reportado en el marco de la MORED. Las operaciones cargadas en la MORED que están a cargo de su ejecución por parte de las unidades desconcentradas tendrán un valor establecido en la evaluación de los comandantes de metropolitanas y departamentos de la policía que realiza la Dirección de Seguridad Ciudadana. Es de anotar que con el propósito de privilegiar la planeación operacional de las unidades policiales, esta evaluación tendrá en cuenta 4 variables: cumplidas, incumplidas, canceladas y objetivos operacionales no reportados con proceso investigativos, bajo los siguientes valores. Cumplidas tendrá un valor del 100%, incumplidas, por cada operación incumplida se descontará un 4%, canceladas, por cada operación se descontará un total de 6% y OPNOR, por cada uno se descontará el 5%. El área administrativa y financiera de la Dijín, a través de un informe bimestral, informará a la Subdirección General sobre las operaciones ejecutadas conducentes a la captura de cabecillas y los GAOML
GAO, GAO-R y GDO, así como la afectación y desarticulación de una estructura de crimen organizado tipo A, B y C, que le fueron asignados gastos reservados, precisando si se encuentran incluidas en la MORED o no. Asimismo, relacionando el monto asignado en cada caso y el impacto de los resultados obtenidos en términos de capturas, neutralizaciones, incautaciones, decomisos, además de la estrategia a la cual quedaron asociados. En este sentido, la DIJÍN tendrá la responsabilidad de impartir instrucciones de forma permanente a las unidades policiales que ejecuten gastos reservados sobre la obligación de incluir en la MORED las operaciones dirigidas a la captura de cabecillas y desarticulación de estructuras delincuenciales que cuentan con procesos investigativos y que se les intervienen en este tipo de recursos, como es el caso del cartel de los más buscados. Es de anotar que esta premisa en la ejecución de gastos reservados no va en detrimento del financiamiento de otras actividades en que se intervienen gastos reservados, como son el esclarecimiento de homicidios de OIT y UP, la protección a víctimas, testigos y asistentes iniciales, investigaciones efectuadas por las estructuras de apoyo contra los delitos de apoderamiento de hidrocarburos y atentados terroristas dirigidos hacia infraestructuras petroleras y energéticas. Las eventualidades que por desorden público en el país generen desplazamientos inmediatos. El Plan Nacional de Inteligencia, así como responsabilidades penales en delitos que se imputarán en el marco de la justicia transicional. Cada gerente informará mensualmente al director de Seguridad Ciudadana operaciones incumplidas a cargo de las metropolitanas y departamentos de policía, con el fin de generar las alertas y acciones disciplinarias correspondientes. Antes del 30 de enero de cada vigencia, presentará ante la Subdirección General el balance de la estrategia, incluyendo los resultados de la MORED de la vigencia anterior y su impacto directo en la reducción del fenómeno delincuencial. Bueno, mis próximos subintendentes, hemos terminado la lección. Quiero agradecer a aquellos que están comprometidos con la temática propuesta en Classroom. Visto esto, los invito a que ingresen y desarrollen la pregunta orientadora y el taller propuesto para esta temática. Asimismo, terminando con el banco de preguntas con el fin de evaluar lo aprendido para esta clase. Recuerden, no se queden solo con el video y no permitan que este conocimiento sea superficial. Es hora de que vean cómo todo lo visto se convierte en tangible, material, hecho por ustedes mismos con su propio esfuerzo. Ingresen a Classroom y creen su propia carpeta de estudio. Con esto generan confianza y seguridad para el día del examen. En la próxima clase veremos el tema número 26, la resolución 00003 del 1 de enero del 2019, por la cual se adoptan las definiciones estratégicas y el marco estratégico institucional. Así que ánimo, mis próximos subintendentes, y recuerden, no se queden en el mismo lugar. Los invito a que avancen ya, pero estudiando a conciencia. La verdad es la única forma de ascender. Cualquier duda, en la descripción del video dejo mi número de WhatsApp con el fin de dar pronta respuesta a sus interrogantes. Hasta pronto.